Buenos días, hermanos. Como cada domingo los saludo en el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos. Hoy seguiremos con nuestro estudio en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, así que los invito a leer, a buscar en sus Biblias, en Primera de Timoteo capítulo 2. Ya entramos al capítulo 2 y hoy vamos a ver los 4 primeros versículos. Aquí hay todo un contexto que abarca todo el capítulo 2, pero hoy vamos a ver solamente los 4 primeros versículos y dice así la palabra del Señor. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias también, Señor, porque a pesar de estas circunstancias adversas podemos estar acá, Señor, podemos instruirnos, podemos edificarnos, podemos exhortarnos. Gracias, Señor, por tu palabra y que ella nos pueda bendecir esta mañana y podamos aprender y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, ya estamos en el capítulo 2 de Primera Timoteo, hemos ido avanzando sin darnos ni cuenta. Entonces, a manera de introducción, vamos a decir que el título de hoy es La oración en la iglesia de Jesucristo. En la iglesia de Jesucristo se tiene que orar. Muchas veces las iglesias comienzan a perder el norte en lo que se refiere a la oración, ya sea en la forma, ya sea en el motivo, y como habíamos dicho al principio, esta carta la escribió el apóstol Pablo para que Timoteo comenzara a ordenar algunas cosas y algunas responsabilidades que tenía la iglesia también, tanto con las viudas, tanto como ver lo de los ancianos, con las autoridades, y aquí ya en el capítulo 2 comienza directamente a decirnos cómo debemos conducirnos, cómo debemos comportarnos. Nunca olvidemos que el versículo clave de esta carta es el versículo 15 de 1 Timoteo 3, donde dice, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esa fue en gran parte el propósito de esta carta y eso es lo que tenemos que nosotros entender. ¿Y por qué vamos a hablar hoy de la oración corporativa o de la oración evangelística? Porque si bien es cierto, la iglesia cumple muchos roles, puede tener un rol social, puede tener un rol de eh, ayudar a personas, puede tener un rol de que los hermanos vengan y compartan, que todos podamos conversar, ser amigos, edificarnos. Pero hay una función que caracteriza a la iglesia y es única para la iglesia y es la más grande de todas, que es evangelizar. Si la iglesia deja de hacer esta función, nadie más la va a hacer. Todas las otras actividades que se desarrollan en la iglesia se pueden hacer en otro lado, pero la iglesia es la única que puede evangelizar. Entonces por eso es que, como les dije antes, todo el capítulo 2 está en un solo contexto, que es el Evangelio de Jesucristo. Que es el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que cuando él empieza a hablar acá el apóstol Pablo y dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia. Todos estos términos, todas estas palabras que a primera vista nos pueden parecer sinónimas, no lo son. Vamos a irnos dando cuenta de la importancia de cada una de ellas y por qué el apóstol Pablo las separa. No se puede, hermanos, también dice acá, celebrar un culto público. Hoy día estamos restringidos por el tema de este virus que tenemos. Pero si cuando volvamos a la normalidad, nosotros queremos tener un culto público donde pueda entrar cualquier persona el día domingo a nuestra iglesia, donde nosotros queremos que vengan otras personas el día domingo, tenemos que estar bien con las autoridades. Tenemos que llevarnos bien con los de afuera. Si no, ¿cómo van a venir las personas? Nosotros tenemos que respetar a la autoridad para que la autoridad nos respete también. Entonces, esas son las primeras instrucciones que comienza a dar el apóstol Pablo en este segunda, por decirlo así, en este segundo capítulo de la carta a Timoteo. Entonces vamos a ver que el culto público que nosotros hacemos, que hacíamos hasta hace tiempo atrás y que volveremos a hacer, tiene ventajas. Tiene ventajas para la iglesia, pero la iglesia debe cumplir su deber con el Estado. Además, hermano, debemos siempre entender que la iglesia debe ser una luz que resplandece en las tinieblas del mundo.
Y así tenemos que comportarnos y así tenemos que ver la iglesia. La iglesia de Jesucristo debe estar empeñada en el trabajo de ganar a otros para Cristo, para el reino. Entonces es posible que cuando Pablo escribe esta carta, estaba pasando algo, seguramente le llegaban informaciones a donde él estaba, de que habían algunos que estaban discriminando personas, estaban haciendo acepción de personas, quizás algunos judaizantes. Entonces Pablo aclara y dice, no, esto es para todos los hombres, para todos los hombres. Vamos a ver también qué significa esa frase para todos los hombres. Entonces, el apóstol Pablo pide al pastor Timoteo, su representante, que se preocupe que donde quiera que se predique el evangelio se haga en forma masiva, sin discriminación para todas las personas. Así debe ser el culto público. Y cuando oren, que no se limiten a una oración particular, sino que oren por los reyes, por los que están en eminencia, por todos, que sean hechas súplicas, que sean hechas oraciones, que sean hechas peticiones y que se den acciones de gracias. Hermanos, predicar el evangelio es la misión principal de toda iglesia de Jesucristo. Ese es nuestro rol, eso es lo que nos distingue de cualquier otra organización, que nosotros somos los únicos que predicamos el evangelio de Jesucristo. Es la iglesia. Por eso vamos a desglosar algunas palabras que aparecen acá. Por ejemplo, dice, exhorto ante todos que se hagan rogativas, oraciones. La palabra rogativa tiene la raíz en el griego de desis, que significa carecer, no tener algo, estar desprovisto de algo. Por eso es que viene una rogativa. Es la clase de oración que emana del sentido de necesidad. Yo necesito algo, yo no tengo algo, yo carezco de algo, entonces voy a rogar por eso que no tengo. Por eso es la palabra rogativa. Al conocer, al darnos cuenta que nos falta algo, suplicamos a Dios que lo proporcione. Y eso se llama rogar, rogativas. Y después pasa a otra palabra y dice oraciones. Las oraciones, con la diferencia de la rogativa, es solamente a Dios. Nosotros oramos a Dios, solamente a Dios oramos. Y las oraciones es finalmente lo que dirigimos a Dios como un acto de adoración también. Y es más amplio, todo es oración, toda nuestra conversación con Dios es una oración. La rogativa tiene un tratamiento más particular en el sentido de que es cuando yo necesito algo, cuando carezco de algo. Y las oraciones dice que van a abundar para su gloria, porque nosotros estamos adorando y alabando a Dios en la oración. Quiero definir algunas palabras primero, espero que no se me aburran, pero quiero hacerlo para que podamos después poder entender mejor el texto y en el contexto que está este texto, ¿ya? Y sigue, después de rogativas, oraciones, y habla de las peticiones. La palabra peticiones es una palabra que viene del término jurídico y significa un poco estar comprometido con el otro. Es decir, estar de acuerdo con alguien. Yo voy a pedir por otra persona porque estoy de acuerdo con esa persona. Es como cuando un abogado ante un juez pide por su defendido. Entonces, cuando yo estoy haciendo peticiones a Dios, estoy diciéndole a Dios que estoy de acuerdo con otra persona, con algo que Él tiene que arreglar con Dios, y estoy orando por esa persona. Estas oraciones que aparecen acá son las que nosotros hacemos por nuestro prójimo, por la gente que nos rodea, por los que están en nosotros. ¿Ya? El Señor mismo es quien ruega por nosotros. Primera de Juan capítulo 2 dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. En Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 7. Versículo 25, Hebreos 7, 25 dice así: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo es el que intercede por nosotros. Él es el que intercede. Por eso cuando pedimos, y el mismo Jesús en Juan capítulo 14 dice, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré.
Entonces nosotros siempre por eso pedimos en el nombre de Cristo. Entonces estamos hablando de las peticiones. Y sigue el apóstol ahí en el versículo 1 de 1 Timoteo 2 y dice, hermanos, pero todo esto dice acciones de gracias, peticiones y acciones de gracias. Acciones de gracia significa que vamos a orar a Dios agradeciendo en gratitud por poder nosotros predicar el Evangelio. Agradecer a Dios por las almas que se convierten. Todo lo que nosotros hacemos son acciones de gracias cuando estamos en la tarea del evangelismo. Les insisto el evangelismo porque después este pasaje que leímos sigue hablando, por ejemplo, el versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y por qué está acá este versículo? ¿Por qué está aquí justo en esta parte? Porque estamos hablando de las oraciones evangelísticas. Nosotros tenemos un privilegio tan grande de llevar en oración la salvación de otras personas. Hermanos, Dios quiere que oremos. Dios el Padre quiere que vamos en oración para pedir por los perdidos. Estos 4 matices que hemos visto, lo que es las peticiones, las rogativas, las oraciones, las acciones de gracia, hermano, nos hace a nosotros sentirnos de que no debemos ser indiferentes, porque estamos considerando obedecer a Dios en esta exhortación. Cada vez que nosotros estamos orando en esto, nos estamos comprometiendo con las personas. La gente del mundo sufre en este mundo porque son esclavos de Satanás y sufrirán condenación eterna. Entonces es tan importante que podamos ver esto. Y el versículo 2 continúa y dice, ¿por quién vamos a orar? Dice, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Acá no significa o que se limita solamente a eso, por eso es que después dice, por todas las personas, por todos los hombres, por todo el género humano. Está poniendo como ejemplos a estas personas. Y ustedes me dirán, ¿por qué pone por ejemplo a estas personas, a los reyes, a los que están en eminencia, a los que nos gobiernan? Porque Pablo en su mente y en su corazón sentía que los efesios estaban dejando de lado de orar por sus autoridades. Porque es evidente que las autoridades no son personas populares. Están ahí porque alguien tiene que estar ahí. Pero si hacemos un análisis, en nuestro país no gozan de mucho prestigio según las encuestas. En aquel entonces era peor. Entonces lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que no debemos limitar las oraciones, las peticiones, las rogativas solamente por nosotros o por mi grupo cercano. No hay lugar acá para el egoísmo, no hay lugar para la exclusividad, por todos los hombres. Tampoco debemos tratar de limitar, y en esto quiero ser claro, nuestras oraciones evangelísticas porque nosotros digamos, mira, yo creo, yo pienso, percibo que esa persona es uno de los elegidos de Dios. Ella es una oveja del Señor. Voy a orar por él. Hermano, nosotros no sabemos. No sabemos quiénes son los llamados, no sabemos quiénes son los escogidos, no sabemos quiénes son los que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo para que sean salvos. Por eso tenemos que orar por todos y tenemos que predicar el Evangelio a todos. Porque no sabemos. Nosotros, ¿qué es lo que somos? Somos los atalayas. Somos los que estamos a cargo de decir, viene el enemigo, viene el enemigo. Algunos nos escucharán, otros no nos escucharán, pero no nos corresponde a nosotros decir quiénes son, quiénes no son. Esta palabra, cuando dice que oremos por todos los hombres, quiero que la entendamos bien. Ahí en Tito, 2 Timoteo, después de 2 Timoteo viene Tito, vamos a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 11, dice así. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Acá quiero detenerme un poco cuando dice a todos los hombres, y cuando lo dice en Timoteo, y cuando lo dice en Tito, y cuando lo dice en muchas cartas, no se refiere a todos los individuos que pertenecen a la especie humana. No es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando dice a todos los hombres, se refiere a todas las personas que están consideradas dentro de lo que
él puede alcanzar a ver, y en este caso lo que son los llamados de Dios. Ustedes me dirán, ¿pero cómo es eso? Porque resulta que Pablo tenía que luchar contra el exclusivismo que existía dentro de los judíos. Allá en el libro de Hechos, capítulo 3, vamos a Hechos capítulo 3, versículos 25 y 26 dice así, Hechos 3, 25 y 26. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus cimientos serán benditas todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, los judíos, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pero están todas las familias de la tierra incluidas, todas las personas de la tierra. No hay exclusividad para una raza en particular, para una nación en particular. Y la palabra de todo el mundo tiene, como les dije antes, una limitación. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los colosenses y les dice, el evangelio que se predica entre ustedes y que ha llegado a todo el mundo, dice, ¿cierto? Estoy hablando de Colosenses capítulo 1, versículos 5, 6. Y que llega a todo el mundo. No significa todo el planeta. Significa a todo el mundo que él predicó, a todos los que él conoció, con todos los que él se encontró. Con todos los que me encontré, dice Pablo, a todos les prediqué el evangelio. Fue a reyes, fue a príncipes, fue a los soldados que estaban en la cárcel. Para entender mejor esto, porque quiero dejarlo bien clarito, vamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. En Mateo capítulo 3 dice que Juan el Bautista llegó al Jordán, bautizaba y predicaba, y dice que venía mucha gente. Y en en Mateo capítulo 3, en el versículo 5 dice, y salía a él, a Juan, a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. ¿Qué significa esto? ¿Que salía toda la gente de Jerusalén, toda la gente de Judea, todos los que vivían ahí? No, no eran todos los que estaban viviendo ahí en Galilea. Pero el rato dice que toda Jerusalén, toda Judea y todos los que estaban ahí, dice, alrededor del río Jordán. Pero evidentemente no era toda la gente. Pero se habla, era la forma de decirlo. Por ejemplo, más adelante en Juan capítulo 17, Juan capítulo 17, versículo 9, dice así. Juan 17 dice, el Señor Jesús está orando por su iglesia, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Entonces, dentro del planeta Tierra, dentro de toda la humanidad, hay un grupo de personas que son los hijos de Dios, que son los que Dios predestinó, son los que Dios llamó, son los que Dios eligió. Y eso es todo el mundo, todo el mundo. Hermanos, pero acá, sabiendo el apóstol Pablo que los reyes, los que están en eminencia, no son muy queridos, y que nosotros tenemos una tendencia a ser indiferentes muchas veces con estas personas, es que pide que oremos por ellos también. Que oremos para ellos en dos motivos. Primero, para que sean sabios en tomar decisiones, para que no sean corruptos, para que tengan una dignidad, pero por sobre todas las cosas para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Porque si las autoridades, si nuestros políticos, si nuestros líderes se convirtieran de las tinieblas a la luz, evidentemente que viviríamos de otra manera. Entonces él está pidiendo acá, o está intercediendo por está exhortando por una oración evangelística por los reyes, por los príncipes y por los que están en eminencia. Hermanos, usted me dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a orar por estas personas? Le digo lo siguiente. Pablo estaba pensando, estaba en su mente con el cruel, con el implacable, con ese blasfemo llamado Nerón. Él era un hombre vil. Por eso es que cuando nosotros hoy día reclamamos, si Pablo estaba bajo el yugo de Nerón, y él pedía orar por las autoridades, él pedía orar por los reyes, orar por Herodes, orar por Agripas. Pero como les dije antes, no solamente limitemos nuestra oración a que sean sabios, sino que para que se arrepientan de su pecado y crean en el Evangelio.
Pablo nos manda en ese sentido a orar por las autoridades. En ese sentido. Independiente que tú estés de acuerdo o no con la política, independiente que tú creas o no que lo que está haciendo es correcto, debes orar a Dios por ellos. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes, debemos ser leales con nuestras autoridades en el sentido de poder nosotros entender también, que el que está ahí está puesto por Dios. Me guste o no, está puesto por Dios. Debo orar por su alma. ¿Pero cómo? Muchas veces, hermanos, se nos olvida, como dice el apóstol Pablo, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas no son carnales, nuestra arma es la oración. Eso lo escribe Pablo a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, véalo ahí, donde Pablo habla de lo poderosas de nuestras armas, de nuestra milicia, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción. La clave para que una nación cambie, para que una nación prospere y progrese, es la salvación de los pecadores. Y esto requiere una oración fiel, una oración fiel. Una oración de estas características acarrea beneficios. Si ustedes se fijan ahí, volviendo a nuestro texto en 1 Timoteo 2, en el versículo 2, la segunda parte dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué es esto? Que vivamos quieta y reposadamente, dice. El apóstol Pablo nos llama nuevamente a no ser calumniadores, a no andar deseando hacer lo malo, no poner zancadilla a la autoridad, no ser revolucionarios, a cambiar estructura, no nos llama a eso. Él nos llama a orar por las autoridades. Miren lo que nos está diciendo. Dice que los gobernantes siempre han sido por gente problemática. Si esto no es de ahora, es de siempre. Pero Él nos pide que oremos por ellos, por su alma, para que se conviertan. Dice, ¿qué beneficios vamos a tener? Dice que vamos a vivir, dice, quieta y reposadamente. Usa dos palabras aquí, que son dos adjetivos, ¿cierto? Quieta y reposadamente. La palabra quieta significa a la ausencia de disturbios de afuera. O sea, cuando yo voy quieto, es como cuando el barco, que decíamos antes, navega en este mar, pero es quieto porque está en aguas quietas. El barco va navegando, la iglesia va navegando en un mar quieto. Entonces vamos a vivir de forma quieta. Y reposadamente significa la paz interior. La paz interior significa que vamos a tener ausencia de disturbios internos. Internamente vamos a estar equilibrados, vamos a estar reposados. Entonces, del exterior vamos a estar quietos. No van a haber ataques hacia la iglesia, vamos a estar en un mar tranquilo. Y internamente la iglesia no va a tener disturbios internos. ¿Y por qué les digo esto? Porque, hermanos, aunque parezca increíble, aunque a nosotros que no estamos acostumbrados a esto, en muchas iglesias hay líderes religiosos, hay pastores incluso, que traen la política a la iglesia, la traen al púlpito y empiezan a predicar. Eso no es nuestro rol. Nosotros no tenemos ese rol, nosotros tenemos que orar por las autoridades para tener la libertad de predicar el evangelio. Ese es nuestro rol. Esto que está hablando acá es exhortación a la oración evangelística, básicamente. Esa es la enseñanza de la Biblia, hermanos. Nosotros, si vamos a ser perseguidos por algo, que no sea por ser contumaces, sino que sea porque predicamos el evangelio, por nuestra vida de piedad, por nuestra vida santa. Fíjate lo que escribe el apóstol Pedro. Vamos a 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2. Lo que exhorta el apóstol Pedro, dice, 1 de Pedro 2:13. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos.
como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Cuidado, somos libres, pero esa libertad la vamos a usar correctamente, no para hacer lo malo, no para hacer lo malo. Ustedes me dirán, hermanos, pero ¿cómo va a ser? Siempre va a ser así. Hay una sola excepción en la Biblia, hay un solo momento en el cual Dios mismo nos autoriza a ser desacatados, por decirlo, que es cuando la autoridad traspasa la línea y nos prohíbe predicar el Evangelio. Eso está en Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 4 se relata la primera persecución de la iglesia. Hechos 4. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4. Hay una primera persecución, ustedes se recuerdan, y ya en el capítulo 7 se relata la muerte de Esteban. Y en el capítulo 4 de Hechos, en el versículo 13, voy a leer el versículo 13 y el 14, dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Estoy tratando de ver el contexto. Pedro y Juan habían sanado a un hombre que estaba afuera del templo, y todos los reconocían que eran antiguamente hombres del pueblo que no tenían grandes letras, pero podían predicar. Entonces en el versículo 18, ahí del capítulo 4 de Hechos, más abajito, dice: y llamándolos, ¿a quién? A Juan y a Pedro, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mira lo que les dicen. Ustedes no van a hablar, no van a enseñar el nombre de Jesús. Y la respuesta que dan ahí, más Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces sí hay un momento en que tú puedes desacatar a la autoridad, cuando te prohíba predicar el Evangelio. Tienes que seguir predicando el Evangelio. Después hay una segunda persecución, que se relata en el capítulo 5 de Hechos, un poco más adelante. Vamos al capítulo 5 de Hechos. Versículo 27. Nuevamente están ante las autoridades. En versículo 27 dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen ese nombre? ¿Se recuerda lo que leímos recién? No les mandamos estrictamente que no enseñasen ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Mira, qué hermoso. Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Mira lo que está pasando. Ellos habían llenado Jerusalén de la doctrina de Cristo. Eso le molestaba a las autoridades. Y en el versículo 29 responde Pedro, dice, versículo 29, Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En este tema, precisamente en esto, nosotros debemos obedecer a Dios antes que a la autoridad. Es solamente en este caso que Dios nos permite ser desacatados, por decirlo así. Hermano, pero nosotros, volviendo a nuestro texto, debemos ocuparnos en lo que nos corresponde, cada uno en su trabajo, en su familia, en su hogar, en su iglesia. No meternos en revoluciones, en cosas extrañas. Ese no es el papel del Hijo de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11. El consejo que da el apóstol Pablo a los tesalonicenses es lo siguiente, 1 Tesalonicenses 4:11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado. Es decir, tú preocúpate de tu casa, de tu familia, de tu trabajo, de tus negocios. Esa es tu preocupación, eso es lo que Dios te pidió. Esa es la responsabilidad que Dios te dio, tu familia. Ocúpate de tu familia. Segunda Tesalonicenses, insiste en lo mismo. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11. Pablo dice:
porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Es decir, no anden metidos en cosas que no les corresponden, no anden haciendo tumultos por ahí, sino que trabajen en lo que deben hacer. Hermano, aunque nosotros pudiéramos aborrecer este sistema humano malvado que nos gobierna, porque es así, Satanás es el príncipe de este mundo. El apóstol Pablo nos pide que oremos por ellos. Estas personas están atrapados por Satanás. No son nuestros enemigos, son nuestro campo de batalla. Es el lugar donde tenemos que pelear. Segunda de Timoteo, vamos ahí, volvamos a Timoteo, vamos a segunda de Timoteo. En el capítulo 2, en el versículo 24, segunda de Timoteo 2, 24, escribe el apóstol y dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Esa es nuestra función. Nosotros no estamos para andar ser contenciosos, ser beligerantes, ser peleadores, por decirlo así. No estamos para andar peleando, estamos para otra cosa. Volviendo a nuestro texto de 1 Timoteo 2, y dice, quieta y reposadamente, ¿cierto? Para que vivamos quieta y reposadamente. Y la frase termina en toda, dice, piedad y honestidad. Esos son los frutos de la oración sincera, honesta que hacemos por los otros. Si tu jefe no te agrada, empieza a orar por tu jefe. Empieza a pedir por su alma, por su salvación. Y va a cambiar tu relación con él. De a poco va a empezar a cambiar la relación con él. Vas a empezar a vivir más quieta, en forma más reposada. Dice, para que vivamos en toda piedad y honestidad. La palabra piedad viene del griego eusebia, ¿cierto? Eusebia. Esta palabra se ocupa frecuentemente en las cartas pastorales, como también la otra palabra que se llama honestidad. Estas palabras van como bien juntas acá, porque la piedad se refiere a la actitud apropiada. La piedad es la actitud que tiene la persona. Una persona piadosa es una persona que tiene una actitud en su mente, en su corazón. Es piadoso en su corazón, en su alma, en su interior. Pero también agrega otra palabra que dice honestidad. Y eso ya habla de una conducta. La honestidad es una conducta apropiada, es como tú te conduces, como tú caminas. Tú eres honesto cuando caminas, como te conduces. En tu camino eres honesto. Entonces, las dos cosas no se pueden separar, van de la mano. Como un fenotipo y un genotipo, ¿cierto? Piedad, honestidad. Entonces, todo esto que nos está diciendo el apóstol acá, miren todo lo que nos sale, todos los beneficios que tenemos después de esta exhortación, de estas rogativas, de estas oraciones, de estas peticiones, de estas acciones de gracia. Vamos a vivir una vida cristiana. Hermanos, ustedes me dirán, pero igual hay problemas. Sí, igual hay problemas. La vida cristiana no está libre de problemas, a pesar de las oraciones. Aquí mismo en 2 Timoteo, capítulo 3, vamos a 2 Timoteo. Capítulo 3, versículo 12 dice. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente, que es la palabra que usamos recién, ¿cierto? Piadosamente en Cristo Jesús, padecerán, ¿qué? Persecución. Es decir, si en tu trabajo tú eres piadoso, tú eres honesto, lo más probable es que vas a tener persecución. Sobre todo si ahí hay una mafia, no sé, algo, y tú vas a vivir de forma honesta, en forma piadosa, vas a tener persecución. Pero así vas a alumbrar, así vas a brillar, y así aquellos que son los hijos de Dios que están en ese grupo, verán que tú eres un hijo de Dios y van a creer en ti por tu testimonio, por tu palabra, por tu vida. Hermano, la vida cristiana es una guerra contra Satanás y las fuerzas del mal. Pablo mismo fue golpeado en la cárcel por su fe cuando estaba en Filipos. ¿Se recuerdan cuando estudiamos? Pablo fue golpeado.
Si sufrimos enemistad, si sufrimos persecuciones, debe ser por nuestra actitud piadosa, por nuestra conducta honesta y correcta. No porque seamos unos desalmados. Eso es lo que nosotros debemos vivir. Pero esta palabra es tan dura, me dirán ustedes, insistirán en decir, pero ¿cómo voy a orar por la autoridad? Hermanos, cuando estudiamos el Sermón del Monte el año pasado, que estuvimos meses estudiando el Sermón del Monte, en el capítulo 5 del Sermón del Monte, vamos a Mateo 5, quiero que vamos a Mateo 5. Mateo capítulo 5, comenzando el Sermón del Monte, ahí en el versículo 45, el Señor Jesús cuando está hablando del amor a los enemigos, cuando dice no solamente amen a sus amigos, sino que a sus enemigos, y dice así, para que seáis, estoy leyendo Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es decir, hay un Dios amoroso que hoy día, la semana pasada llovió en La Serena, hacía muchos años que no llovía, ¿cierto? Teníamos una sequía de más de 5 años, no sé. Y llovió para todos, para buenos y malos. Y el sol sale para justos y para injustos. Entonces, si Dios, que en su amor permite eso, ¿cómo yo no le voy a predicar a otro? Hermano, yo no sé realmente, como les dije antes, quién es salvo, quién no es salvo. Tengo que predicarle a todo el mundo, a todas las personas. No puedo decir, no, pero es que esa gente que es de allá, o de ese país, o de esa etnia, o de esa raza. No, tú tienes que predicarle a todo el mundo. No podemos, bajo ninguna circunstancia, hacer acepción de personas. No podemos discriminar a nadie en ese sentido. Todos tienen el privilegio de escuchar el Evangelio y somos nosotros los portadores de llevar el Evangelio. Porque esto es bueno, dice. Sigue el apóstol Pablo ahí en 1 Timoteo 2 y dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Hermano, esto es bueno. Esa palabra bueno, que es una palabra del griego que dice kalón, se refiere a que es moralmente bueno, a que es intrínsecamente bueno. Esto es de un alma buena. Esto es de un alma buena, de un alma eusebia, de un alma bondadosa, de un alma que tiene piedad. Hermanos, los perdidos sufren la agonía del pecado. Están atrapados por Satanás. Tienen falta de motivación en sus vidas muchas veces. Hay suicidios, hay tantas cosas. El consumo de drogas, de alcohol, de tanto, es producto de que no hay una vida de satisfacción. No están completos, no están llenos. Porque Cristo no está en ellos y mientras Cristo no cubra ese vacío, van a seguir vacíos. No somos nosotros los que debemos decir a este sí o a este no. Solo Dios sabe quiénes son los escogidos. Por eso debemos orar por todos los hombres, por todos. Dice que esto es agradable también. Dice que porque esto es bueno, dice. La palabra de Dios termina ahí en el versículo 3, dice, porque esto es bueno y agradable. 2 palabras, agradable. Agradable significa alegremente, viene de alegría, de estar satisfecho. Esto es bueno y da satisfacción. Es agradable, es algo que da la bienvenida, algo que es de buen corazón. Eso es agradable. Para cerrar esta idea, para cerrar esta parte, quiero dejar claro y quiero insistir en esto para no tener ninguna ambigüedad sobre eso de todo el mundo. Nosotros vamos a predicar el Evangelio a todo el mundo, a todas las razas, a todas las personas. No es a toda la especie humana. No es a toda la gente que vive en el planeta. ¿Cuántos millones, miles de millones hay? No, no es eso. Significa a todas las personas. No todos esos van a ser salvos. Dentro de todas las personas que han existido, Dios, nuestro Padre, presentó un plan para ser salvos, que lo vamos a ver el próximo domingo, donde dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese es el plan que Dios tiene. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Algunos lo van a aceptar, otros no. Algunos lo van a recibir, otros no. Yo no sé quiénes son.
Dios sabe quiénes son sus escogidos, Dios sabe quiénes son sus llamados, Dios sabe quiénes son sus predestinados. Hay un pasaje que me gustaría que lo leamos para aclarar bien este punto y cerrar, que está en 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3. Bueno, el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro habla de la segunda venida de Cristo. Habla también de... Y voy a leer primero ahí en 2 de Pedro 3:3 para entender después lo otro. Dice, y sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y empieza a hablar de estas cosas y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día... empiezan a hablar y se empiezan a burlar de los cristianos. Son burladores. ¿Ya? En el versículo 9 de este tercer capítulo de la segunda carta de Pedro, escribe y dice así, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Entonces aquí quiero dividir un poco esto. ¿Quiénes la tienen por tardanza? Estos del versículo 3, estos burladores, estos que están diciendo, ¿dónde está que no viene el Señor? Que dicen que viene y no viene. ¿Dónde está? Entonces dice, según algunos la tienen por tardanza. Mira lo que dice después. Sino que es paciente para con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los hijos de Dios, los elegidos, las ovejas, los que pertenecen al redil, los que pertenecen al redaño. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces va a haber un momento en que se va a proceder al arrepentimiento. El último que está en el plan de Dios. Y dice después, y ahí viene la segunda venida de Cristo. Por eso es que después habla y dice, pero el día del Señor vendrá como... Después de eso, después que entre en el arca, el último de los elegidos, vendrá la venida del Señor. Como cuando estaba Noé, cerró el arca, entró el último de los animalitos, cerró el arca y ya nadie más podía entrar en el arca. Igual será, dice, que es paciente para con nosotros, para que ninguno perezca, ninguno de sus hijos, de sus elegidos, de sus llamados, sino que cuando se arrepienta el último, cuando se arrodille y reciba a Jesucristo por fe, dice que ahí vendrá el versículo 10, el día del Señor. Ahí vendrá recién. Entonces tenemos que esperar que se complete eso. Esta misericordia de Dios que cuesta entenderla, yo sé que cuesta y que no es fácil aceptar, y quizás más de alguien de los que está escuchando dice, pero ¿cómo pastor esto de que no todo? No, es que no es toda la humanidad. No es toda la humanidad. En Romanos capítulo 9, hay un capítulo de Romanos, ahí todo ese capítulo 9 de Romanos nos enseña mucho acerca de los privilegios de Israel, de la misericordia de Dios y todo eso. Pero ahí en el capítulo 9 habla de una misericordia soberana de Dios. No voy a extenderme solamente para remarcar esto. En Romanos 9, 22 y 23 dice así. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo lo de los judíos, sino también de los gentiles. Esa voluntad de Dios, esa misericordia de Dios, que está bajo esa soberanía, no nos corresponde a nosotros, no nos compete ni vamos a entender la mente de Dios. Algún día el Señor nos va a mostrar, algún día nos va a explicar, o a lo mejor no. Se nos va a abrir tanto el velo que vamos a entenderlo todo. Pero hermanos, como les dije antes, Nerón, Herodes, Calígula, Vespasiano, Tito, Dominiciano, cualquiera que fuera el emperador, Pablo dice, oren por ellos. Oren por ellos. Herodes el Grande era malo. El mandamiento, hermanos, es el mismo ayer, hoy y siempre. Orar por las autoridades. Esto no, nadie que diga, no, pero es que a lo mejor en aquella época la cosa era distinta y Pablo se llevaban bien con él. No. El mismo emperador fue el que decretó la pena de muerte. Pablo murió decapitado en Roma.
Pero Él pide que oremos por esa gente, que tengamos compasión de ellos, que oremos por ellos. Pero nuestra oración, cuando habla de todas las personas, hoy día quizás nosotros que tenemos una libertad tan grande y que libremente nos podemos someter a la autoridad, nosotros podemos libremente elegir someternos o no. Y como dice Pablo, le escribe a los romanos, en el capítulo 13 dice, sométanse a toda autoridad, ¿cierto? Capítulo 13 Romanos, los que quieran complementen con eso después en sus casas. Y nosotros también libremente nos vamos a someter a la autoridad. Y vamos a orar por nuestras autoridades, para que vivamos quieta y reposadamente, y para que se conviertan de las tinieblas a la luz. También hoy día, que estamos viviendo en este momento tan especial y que estamos hablando de la oración, no quiero dejar pasar tampoco nuestra oración, nuestras súplicas, nuestras peticiones, nuestras rogativas en acción de gracia. En estos tiempos que estamos combatiendo este virus, hay hermanos de nuestra iglesia, esposos, padres, hermanos, hijos, esposas, que están trabajando ahí en el campo de batalla contra este virus, que están en los hospitales, en las clínicas. Hermanos de nuestra iglesia, hermanas de nuestra iglesia. En nuestra iglesia hay enfermeras, hay enfermeros, hay kinesiólogos que están en eso, hay médicos. Nosotros debemos estar orando por ellos. Para ellos todos los días es un día tremendo, no es fácil la atención. ¿Y nosotros qué hacemos? Podemos quejarnos, podemos aburrirnos. Ocupemos en la oración, con súplicas, con peticiones, con rogativas. Nos falta paz en este momento, roguemos a Dios por paz. Tenemos que ponernos de acuerdo, pongámonos de acuerdo con Dios. Oremos por nuestros hermanos que están en el frente de batalla, luchando día a día con ese virus mortal. Quizás nosotros pertenecemos a un grupo privilegiado, muchos de los que nos están viendo, que están en su casa tranquilos, viendo este sermón, mientras hay otros que están en el hospital sufriendo, ahí luchando, porque está cumpliendo su deber, porque sabe que no es fácil. No es que se exponga porque quiera exponerse. Es como si tú vas a la playa y ves que alguien se está ahogando, te tiras a sacarlo. Acá es lo mismo. Ellos tienen que ir. Oremos también por ellos. Son parte de lo que es la autoridad ahora. Nunca nos olvidemos, hermanos, como les dije al principio, que la iglesia puede tener muchos roles. Nosotros en la iglesia podemos edificarnos, podemos hacer tantas cosas, pero el propósito del cristiano, si bien el propósito del cristiano es la gloria de Dios, es su santificación, es predicar el evangelio, pero como cuerpo, como iglesia, nuestro gran propósito es llevar el evangelio de Jesucristo. Jesucristo murió por todas las personas de todos los tiempos, de todas las razas, de todas las etnias. No podemos nunca limitarnos. Yo no sé quiénes son y quiénes no son. Yo no sé quién la va a recibir la palabra con gozo y quién no. Pero sí debo ir y predicar el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, porque somos tus hijos. Y te pedimos también que este espíritu, esta exhortación, Señor, de que podamos orar, rogar, pedir, Señor, por todos los hombres, dar gracias, Señor, sea una realidad en nuestras vidas, por nuestras autoridades, por el personal de salud, Señor, que está en las clínicas, en los hospitales, luchando día a día. Que tú los cuides, que tú los protejas, Señor. Te pedimos también, Señor, por cada una de nuestras familias, pero por sobre todas las cosas, Señor, te pedimos que se conviertan a ti. Que se conviertan de las tinieblas a la luz, Señor, porque todo lo demás será en vano, Señor. Te pedimos por su alma, te pedimos porque se arrepientan de su pecado y porque se vuelvan a ti, te reciban como el único y suficiente Salvador, a tu Hijo Jesucristo. Amén.